Durante las primeras horas de la mañana, cuando la casa se tranquiliza y el cuerpo finalmente parece descansar, el corazón de algunas personas mayores de 65 años no se ralentiza como debería. En cambio, trabaja a un ritmo alerta, como si intentara resistir algo invisible que los presiona desde adentro. Existen informes clínicos de personas mayores que se durmieron plácidamente y se despertaron con molestias en el pecho, sensación de sofocación o arritmias repentinas, incluso sin antecedentes cardíacos graves. En muchos de estos casos, lo que desencadenó este comportamiento silencioso del sistema cardiovascular no fue el estrés, el esfuerzo físico, ni una emoción intensa. Fue algo aparentemente inofensivo, consumido momentos antes de dormir, que se convirtió en un desencadenante oculto capaz de alterar la capacidad del cuerpo para ralentizarse durante el ciclo nocturno. Lo que poca gente sabe es que, a partir de cierta edad, pequeñas sustancias o hábitos antes de dormir pueden interferir directamente con la regulación cardíaca, alterando los procesos hormonales, impidiendo la caída natural de la frecuencia cardíaca y causando microlesiones progresivas. Situaciones como estas suelen diagnosticarse solo después de episodios críticos, a veces demasiado tarde, y la mayoría de las personas realizan este acto a diario, creyendo que ayudan a su cuerpo a relajarse, sin imaginar que podrían estar debilitando el órgano responsable de mantenerlos vivos mientras duermen. Desde la perspectiva de la mayoría de las personas que llegan a la vejez, se cree que lo que realmente amenaza la salud se presenta con signos intensos e inconfundibles. Sin embargo, la realidad muestra que los procesos que más comprometen el cuerpo tienden gradualmente a ser sutiles y silenciosos. Esta percepción distorsionada hace que comportamientos repetidos a lo largo de los años se incorporen a la rutina como hábitos normales, incluso cuando el cuerpo ya no tiene la misma capacidad funcional para lidiar con ciertas sustancias o estímulos. Entre estos comportamientos, el consumo de productos cerca de la hora de acostarse, ya sean líquidos, suplementos, medicamentos suaves o preparaciones tradicionales, es frecuente entre las personas mayores que refieren molestias nocturnas o una sensación constante de fatiga matutina. Lo que se percibe como algo inofensivo, a menudo vinculado a la idea de relajación, puede en realidad actuar como un agente silencioso de desgaste interno cuando el cuerpo ya está funcionando al límite. Con el avance de la edad, factores como los cambios en el ritmo circadiano, la reducción de la producción hormonal, la menor eficiencia de los riñones y el hígado para metabolizar sustancias, y la mayor susceptibilidad al estrés oxidativo, contribuyen a que el cuerpo tenga dificultades para procesar estímulos que, años antes, se consideraban comunes. Estimaciones clínicas sugieren que más del 40% de las personas mayores de 65 años presentan cambios cardiovasculares leves, asociados con hábitos nocturnos inadecuados, incluso sin un diagnóstico formal de cardiopatía. Los estudios también indican que, entre las personas mayores que reportan despertares repentinos por la noche sin causa aparente, aproximadamente la mitad mantiene el hábito de comer algo poco antes de acostarse. Aunque estos datos son aproximados, reflejan una tendencia observada en centros especializados en el cuidado del envejecimiento. Metafóricamente, el proceso puede compararse con una cuerda que soporta un peso constante a lo largo de los años. Al principio, su estructura resiste la tensión sin mayores signos de fragilidad. Sin embargo, con el tiempo, la presión continua, aunque sea sutil, desgasta sus fibras internas hasta que, en respuesta a un pequeño estímulo, se produce una ruptura inesperada. Así reacciona el corazón ante la acumulación de pequeños esfuerzos nocturnos, aparentemente estable, pero presionado internamente por procesos que le impiden cumplir su función estabilizadora y recuperadora durante el sueño. La energía que debería destinarse a la reparación celular termina desviándose para lidiar con agentes externos, perpetuando una sensación crónica de agotamiento al despertar. Este fenómeno se manifiesta en la vida cotidiana de maneras que generalmente pasan desapercibidas. Personas que se despiertan varias veces durante la noche, creyendo que simplemente se trata de un cambio de postura o la necesidad de ir al baño. Personas mayores que notan una ligera hinchazón constante en las extremidades al levantarse, pero lo justifican como circulación lenta debido a la edad. Quienes refieren sueños intensos o una sensación de alerta durante las primeras horas de la mañana y lo atribuyen a un sueño intranquilo. Pequeños temblores al despertar, una ligera aceleración del ritmo cardíaco al incorporarse en la cama, o una ligera molestia al estirarse, también son señales que suelen ignorarse. Muchas de estas manifestaciones se interpretan como efectos normales del proceso de envejecimiento, lo que hace que el verdadero desencadenante permanezca oculto durante largos periodos,
Con el tiempo, estos comportamientos se incorporan al discurso de la normalidad y terminan dificultando la percepción de la necesidad de cambio. La frase «siempre he hecho esto antes de dormir» se convierte en una justificación común, a pesar de que el organismo actual no tiene la misma capacidad de adaptación que hace años. Esta normalización de la fatiga nocturna impide que se preste atención al origen del problema, permitiendo que se arraigue en la rutina sin ser reconocida. Y cuanto más tiempo se mantiene ininterrumpida, mayor es el impacto acumulativo en las estructuras vitales del cuerpo, especialmente las responsables de la regulación cardiovascular. La persona cree que simplemente está envejeciendo, cuando en realidad somete a su cuerpo a un estrés constante, justo cuando debería estar recuperándose. Si este tema te resuena, únete a nuestra comunidad y suscríbete al canal. Aquí hablamos de salud de forma clara y veraz, con consejos que realmente marcan la diferencia. Lo que ocurre dentro del cuerpo después de los 65 años se puede comparar con el comportamiento de una casa antigua ante los cambios climáticos. En su fase más nueva, es capaz de soportar lluvias intensas y vientos fuertes sin mostrar signos de desgaste. Sin embargo, con el paso de los años, se incorporan pequeñas filtraciones, dilataciones naturales de los materiales y adaptaciones improvisadas a su estructura. Nada se nota de inmediato, pero poco a poco la casa deja de reaccionar como antes. El cuerpo humano sigue la misma lógica. Durante la juventud y parte de la edad adulta, el cuerpo se adapta con relativa agilidad a los excesos, los horarios irregulares y los estímulos variados. Sin embargo, después de los 65 años, la capacidad de respuesta fisiológica disminuye, y lo que antes era meramente incómodo, comienza a tener un impacto silencioso, especialmente en sistemas reguladores, como el cardiovascular. Este proceso se intensifica al anochecer. El cuerpo entra naturalmente en un modo de desaceleración, a la espera del efecto sincronizado de la melatonina, la reducción de la presión arterial y la disminución gradual de la frecuencia cardíaca. En este punto, el sistema nervioso autónomo debería tomar el control, permitiendo que la actividad muscular disminuya y que las estructuras vitales promuevan la reparación celular. Sin embargo, cuando se ingieren ciertas sustancias antes de acostarse, incluso aquellas consideradas aparentemente beneficiosas, el cuerpo puede interpretar este estímulo como una necesidad de funcionamiento continuo, retrasando la transición a un estado de descanso profundo. En lugar de entrar en relajación, el sistema termina en un estado intermedio, no lo suficientemente activo para alcanzar la energía plena, ni lo suficientemente pasivo para recuperarse. Aquí es donde se revela el villano invisible, la interferencia con la función fisiológica de la modulación cardíaca, causada por ciertos ingredientes ingeridos por la noche. Esta interferencia se produce porque algunos compuestos pueden estimular sutilmente la liberación de cortisol, incluso durante el descenso nocturno, impidiendo que el cuerpo alcance la fase de reposo metabólico completo. En estos casos, el corazón continúa funcionando con mayor esfuerzo, como si aún estuviera en estado diurno. Las arterias permanecen ligeramente constreñidas. El flujo sanguíneo no se reduce como debería, y los latidos cardíacos se mantienen ligeramente acelerados. Esto no es taquicardia, sino una actividad continua que consume energía sin ofrecer ningún beneficio, causando un desgaste progresivo de las fibras musculares cardíacas. El fenómeno a menudo pasa desapercibido porque el cuerpo compensa este esfuerzo silencioso con ajustes hormonales y redistribución de la presión. Por lo tanto, la persona se despierta creyendo que su sueño fue normal, aunque la reparación celular se ha visto comprometida. En algunos casos, incluso refieren haberse quedado dormidos rápidamente, pero se despiertan sin sensación de descanso. Hay días en que se despiertan con una ligera presión en el pecho, pero la atribuyen a la postura al dormir o a la edad. De hecho, la energía que debería haberse empleado en regenerar tejidos se empleó en mantener el equilibrio interno ante la sustancia ingerida antes de dormir, como si el cuerpo hubiera pasado la noche defendiéndose y no recuperándose. Otro problema que agrava la situación es la ralentización metabólica inherente al envejecimiento. La reducción de la tasa de filtración renal, la disminución de la eficiencia hepática y la disminución de los mecanismos antioxidantes hacen que el cuerpo sea más sensible incluso a pequeñas cantidades de compuestos de acción prolongada. Un producto que, en una persona joven, se elimina con relativa rapidez, puede permanecer activo en el organismo de una persona mayor de 65 años durante todo el sueño. Así, mientras la conciencia descansa, el sistema cardiovascular continúa reaccionando al estímulo, como si la noche fuera una extensión de momentos de actividad y no de recuperación. Esta condición se agrava cuando se asocia con comportamientos repetitivos, como el consumo diario de dicha sustancia poco antes de acostarse,
bajo la creencia de que ayuda a relajarse o a evitar molestias. Cada noche, el cuerpo lidia con el estímulo en condiciones desfavorables, y este esfuerzo acumulado puede contribuir a una reducción de la fuerza contráctil del corazón con el tiempo. No es raro que personas que han adoptado este hábito durante años presenten, en las exploraciones clínicas, signos de desgaste cardíaco compatibles con un envejecimiento acelerado, aunque no hayan experimentado síntomas intensos durante el día. El proceso ocurre de forma discreta pero continua, lo que hace que su detección sea tardía, y a menudo se asocie a eventos específicos, como bajadas de presión arterial, episodios de mareo o alteraciones del equilibrio. Al no tener un impacto inmediato, se tiende a descuidar al villano. Muchas personas no se dan cuenta de que lo que consideran un gesto de cuidado antes de acostarse puede estar interrumpiendo el ciclo fisiológico esencial para mantener la salud. El corazón, privado de un descanso adecuado, comienza a funcionar en un estado de alerta moderada, perdiendo su capacidad de recuperación completa. Y cuanto más se prolongue esto, más difícil será para el cuerpo mantener niveles estables de presión arterial, regular el ritmo cardíaco y mantener la oxigenación tisular necesaria durante la noche. La persona duerme, pero el corazón permanece despierto. Este escenario de tensión invisible es el que propicia los síntomas que aparecen con mayor frecuencia después de los 70 años. Dificultad para recuperar energía incluso después de largas horas de sueño, sensación persistente de pesadez en las piernas al despertar, disminución progresiva de la vitalidad, lapsus cognitivos al despertar y molestias que aparecen gradualmente, sin estar relacionadas con un evento específico. Todo esto es el resultado de noches en las que el cuerpo trabajó para lidiar con algo que podría haberse evitado. Y es precisamente en este punto donde la necesidad de comprender se vuelve urgente. Solo cuando se comprende cómo reacciona el cuerpo a lo que se consume antes de dormir, es posible comprender por qué tantas personas mayores comienzan a perder vitalidad de forma aparentemente repentina, cuando en realidad el deterioro se ha ido produciendo poco a poco, noche tras noche, sin ser detectado. Cuando este esfuerzo silencioso se prolonga, el cuerpo comienza a mostrar señales que, inicialmente, parecen demasiado sutiles como para interpretarlas como una advertencia. Despertarse ya cansado, necesitar más tiempo para levantarse, sentir las piernas más pesadas o una ligera dificultad para respirar se convierte en parte de la rutina y se asocia rápidamente con el envejecimiento natural. Sin embargo, en muchos casos, no se trata solo del paso del tiempo, sino de noches en las que el cuerpo no pudo ejercer su capacidad de autorreparación. El sueño, en lugar de actuar como una fase de recuperación, se convierte en un periodo de sobrecarga continua, dejando al cuerpo cada vez más vulnerable. Con el tiempo, esta sobrecarga nocturna puede provocar pequeños cambios en la presión arterial al despertar. Algunas personas mayores informan que al levantarse notan una ligera inestabilidad al dar sus primeros pasos. Otras describen una breve molestia al inhalar profundamente por la mañana, como si el cuerpo tardara en despertar por completo. Algunos sienten una ligera presión detrás de los ojos o en la nuca, que se confunde con tensión muscular. Muchos asocian estos síntomas con una mala postura, una noche fría o ansiedad leve, sin darse cuenta de que son señales de que el corazón y otros sistemas vitales comienzan el día con menos energía de la que deberían. Con el paso de las semanas, estas pequeñas manifestaciones se intensifican. La fatiga matutina persiste más allá de las primeras horas del día y aumenta el esfuerzo para realizar tareas sencillas. La persona que antes daba paseos cortos después del desayuno comienza a evitarlos por falta de energía o una leve molestia en el pecho. La reducción del flujo sanguíneo durante la noche se refleja en extremidades frías al despertar y rigidez articular. En algunos casos, los episodios de mareo o desequilibrio se vuelven más frecuentes, especialmente al levantarse rápidamente de la cama. Todo esto genera inseguridad, lo que lleva a muchas personas a evitar movimientos bruscos y a volverse cada vez más sedentarias, no por elección propia, sino por miedo a su propio cuerpo. Este patrón silencioso impacta directamente en la calidad de vida. Gradualmente, el miedo a no poder sostener el propio cuerpo al despertar hace que la persona deje de realizar actividades que antes se consideraban triviales, como levantarse sola de la cama, ducharse sola o salir a hacer pequeñas compras. La autonomía, un elemento esencial para la autoestima y la sensación de libertad, comienza a verse minada lenta y emocionalmente devastadora. Los familiares, al observar esta transformación gradual, comienzan a atribuirla al inevitable envejecimiento, sin comprender que, a menudo, se trata de una sobrecarga continua causada por un hábito nocturno que podría haberse evitado. En algunos casos, los síntomas aparecen de forma más abrupta,
especialmente en personas que ya padecen cierta fragilidad cardiovascular. Estudios clínicos indican que gran parte de las hospitalizaciones por episodios cardíacos durante la madrugada se relacionan con la incapacidad del corazón para reducir su actividad durante el sueño. Los expertos estiman que al menos un tercio de estos episodios se originan en comportamientos repetidos a lo largo del tiempo, y no en un evento aislado. El cuerpo acumula tensión silenciosa durante noches consecutivas, hasta que, en un momento dado, manifiesta un signo más grave. Por eso, tantas personas afirman que todo parecía estar bien hasta ayer. Sin embargo, la peor consecuencia podría no ser física, sino emocional. Cuando una persona mayor empieza a temer su propio sueño nocturno, porque no se siente segura al despertar, se instala en ella un estado de alerta psicológica constante. La persona se acuesta pero no se relaja del todo. Cierra los ojos pero permanece alerta, aunque no se dé cuenta. La ansiedad relacionada con el periodo nocturno aumenta y gradualmente interfiere también con el ciclo diurno, reduciendo la vitalidad, la confianza, la disposición para las interacciones sociales y el placer en las actividades rutinarias. La autopercepción de fragilidad se convierte en parte de su identidad. La salud deja entonces de entenderse únicamente como la ausencia de enfermedad y comienza a verse como la ausencia de libertad. En este punto, el riesgo no se limita al corazón, sino que se extiende a la autoestima, la vida familiar y la sensación de continuidad. La persona empieza a cuestionar su capacidad para vivir de forma independiente y, a menudo, evita hablar del tema por miedo a ser considerada frágil. Por eso, a menudo, las señales siguen ocultándose o minimizándose, permitiendo que el problema se agrave sin intervención. En silencio, el cuerpo se adapta para sobrevivir, no para vivir plenamente. Si esta advertencia te ha resonado, deja un comentario. Cuéntanos, ¿tú o alguien de tu familia ha experimentado esto alguna vez? Tu experiencia también puede ayudar a otros. En la mayoría de los casos, seguidos por profesionales de la salud que trabajan con el envejecimiento cardíaco, se ha descubierto que el acto aparentemente inocuo que puede debilitar el corazón durante el sueño, después de los 65 años, está relacionado con el consumo de ciertas sustancias estimulantes o vasoconstrictoras poco antes de acostarse. Entre estas, destacan las bebidas con cafeína, los tés oscuros, los productos con compuestos termogénicos suaves, e incluso el uso rutinario de ciertos tipos de analgésicos o relajantes considerados suaves, pero que influyen sutilmente en el sistema nervioso. Esta idea errónea se basa en la creencia de que las sustancias naturales o de uso frecuente no tienen un impacto significativo. Sin embargo, después de los 65 años, el cuerpo tarda más en procesarlas, lo que hace que permanezcan activas durante la fase inicial del sueño. El problema se agrava aún más cuando, además de estos compuestos, se ingieren bebidas que estimulan sutilmente la retención de líquidos o aumentan la actividad metabólica nocturna, como algunos tipos de té digestivo, especias calientes o incluso pequeñas cantidades de chocolate o café añadidas a preparaciones caseras para dormir. La persona busca un efecto relajante inmediato, pero lo que en realidad ocurre es un conflicto fisiológico entre la necesidad del cuerpo de bajar el ritmo y la demanda impuesta por el compuesto ingerido. Este conflicto interno, aunque sutil, es suficiente para impedir que el corazón alcance el punto fisiológico necesario para iniciar los procesos de autorreparación, especialmente entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, periodo en el que la regeneración celular debería ser más intensa. En este contexto, la solución comienza cuando la persona comprende que, a partir de cierta edad, el acto de consumir cualquier sustancia, incluso las consideradas naturales, debe estar en consonancia con su propio ritmo metabólico. La recomendación más eficaz, aprobada por los expertos, es consumir exclusivamente agua durante al menos 2 horas antes de acostarse. Esta sencilla práctica permite al cuerpo entrar en un periodo de desaceleración completa, lo que facilita la acción de la melatonina, el descanso cardiovascular y la regulación hormonal nocturna. Cuando el cuerpo no necesita eliminar sustancias, digerir compuestos, ni reaccionar a estímulos leves durante las primeras horas de la mañana, puede iniciar con mayor eficiencia el proceso de recuperación del músculo miocárdico y la reorganización de los vasos sanguíneos. Para incorporar este cambio de forma práctica, muchos profesionales sugieren adelantar la cena y que la ingesta de líquidos activos, como tés, suplementos, jarabes o pequeñas porciones de bebidas estimulantes, solo se realice hasta la noche. La decisión no tiene por qué ser radical ni inmediata. De hecho, el enfoque más eficaz es un ajuste gradual. Se puede empezar por reducir el consumo de productos nocturnos durante unos días,
y observar cómo se siente al despertar. Informes de personas mayores que han adoptado este enfoque indican que, en unos 8 a 12 días, empiezan a notar una mejora en la calidad del sueño, una reducción de la sensación de pesadez al despertar y una mayor estabilidad al levantarse. Otra sugerencia común, especialmente para quienes sienten la necesidad de algo reconfortante antes de acostarse, es sustituir este hábito por pequeñas acciones que involucren la temperatura y la respiración, no la ingesta. Algunas personas reportan buenos resultados adaptando este momento al descanso en un entorno más tranquilo, utilizando una luz tenue o realizando respiraciones prolongadas con los brazos o la cabeza apoyados en una posición cómoda. A diferencia de consumir algo, este tipo de práctica actúa directamente sobre el sistema nervioso autónomo, induciendo una respuesta natural de desaceleración sin requerir esfuerzo metabólico del cuerpo. Es importante enfatizar que no se trata de eliminar rutinas que brindan comodidad, sino de reajustarlas. Muchas personas se han acostumbrado a beber ciertos tés antes de acostarse durante décadas, creyendo que son aliados del sueño. Sin embargo, en la vejez, aunque el efecto inicial brinde tranquilidad, el impacto metabólico prolongado puede interferir con la salud cardiovascular. El objetivo no es cambiar la esencia de estos gestos, sino modificar su horario. Consumir este té, por ejemplo, puede ser saludable si se hace al final de la tarde, cuando el cuerpo aún tiene tiempo de metabolizar los compuestos, sin comprometer la estabilidad fisiológica durante el sueño. La diferencia radica en el momento, y no necesariamente en la sustancia. El mismo razonamiento se aplica a los medicamentos considerados suaves para el dolor o las molestias. El uso ocasional puede ser guiado por un profesional de la salud, pero el uso rutinario, especialmente sin una evaluación médica reciente, puede afectar sutilmente la presión arterial y el equilibrio cardíaco durante las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda que, cuando se necesite medicación antes de acostarse, la persona consulte con un profesional o ajuste el horario de uso a horas con mayor capacidad metabólica. En la práctica, lo que transforma este comportamiento en un factor protector es la conciencia. Cuando la persona comprende que, a partir de cierta edad, el cuerpo ya no reacciona como antes, comienza a tratar el periodo nocturno como una fase de recuperación y no de continuidad. Esto altera no solo lo que se ingiere, sino también la forma en que se organiza la rutina. Pequeñas acciones, como terminar de cenar antes, evitar estímulos antes de acostarse, asegurar un ambiente respirable y permitir que el cuerpo encuentre su ritmo sin interferencias, pueden revertir gradualmente décadas de desgaste silencioso. A lo largo del día, este cuidado nocturno tiende a impactar todos los aspectos de la vida. Las personas que adoptan este comportamiento reportan sentirse más estables al despertar, caminar con mayor confianza y notar un renacimiento de la vitalidad. Este cambio también puede mejorar la respuesta emocional y reducir la sensación de vulnerabilidad al despertar, restaurando gradualmente la autonomía. La noche comienza a percibirse no como un momento de riesgo, sino como una oportunidad para sanar. Si este contenido te resulta útil, dale a me gusta para que más personas también puedan beneficiarse de esta información. Esto ayuda a difundir la salud. Al comprender que algo aparentemente pequeño puede afectar directamente el comportamiento del cuerpo durante la noche, muchas personas comienzan a ver la hora de dormir de otra manera. El sueño deja de verse como un simple descanso y se reconoce como un espacio de reconstrucción. La misma acción que antes parecía tan común e inofensiva, ahora se revela como una línea divisoria entre el desgaste silencioso y la posibilidad de renovación. La percepción cambia, y con ella surge una nueva perspectiva sobre uno mismo. La expresión «siempre lo he hecho así» comienza a dar paso a la pregunta «¿cómo puedo cuidarme mejor de ahora en adelante?». Repasar la historia del inicio del video es fundamental para comprender esta transformación. Ese corazón que trabajaba invisiblemente durante la madrugada, intentando resistirse a algo que interfería con su ritmo natural, representa a muchos de los que ven este contenido hoy. Personas que durante años creyeron hacer todo lo posible por encontrar consuelo antes de dormir, y que sin darse cuenta terminaron exigiendo más a su cuerpo, precisamente cuando más necesitaban descanso. A partir del conocimiento adquirido, la noche puede dejar de ser un momento de tensión y convertirse en una oportunidad para fortalecerse. El despertar, previamente marcado por el cansancio y una sensación de pesadez, puede evolucionar hacia algo diferente. Presencia, energía, claridad. El cuerpo, cuando se respeta, responde con un poder silencioso, no con la velocidad de un impacto inmediato, sino con la constancia de quien decide vivir de forma más consciente.
Cuando la mente comprende que el cuidado no necesita ser grandioso, sino genuino, comienza un movimiento interno de redescubrimiento de la propia autonomía. La verdadera transformación no comienza con grandes cambios, sino con un primer gesto. Quizás sea solo una decisión tomada por la noche, como reorganizar cómo terminar el día. Quizás sea un momento de silencio, una respiración profunda antes de dormir, o en algunos casos, simplemente la valentía de admitir que lo que se ha repetido durante años ya no le sirve al cuerpo hoy. Cuando esto sucede, el envejecimiento deja de verse como sinónimo de pérdida y comienza a entenderse como una invitación a redirigir la historia con más delicadeza y autenticidad. La salud, en este contexto, deja de estar relacionada únicamente con el esfuerzo físico o la ausencia de enfermedad. Empieza a reflejar la capacidad de apreciar el valor de las pequeñas acciones que sustentan cada amanecer. Un cuerpo que descansa con respeto camina con más firmeza. Una noche bien organizada permite que el corazón despierte con menos peso. Y, cuando esto se convierte en rutina, no solo se fortalece el cuerpo, sino que también se reaviva la dignidad de vivir bien. La vitalidad, que antes parecía lejana, encuentra espacio para regresar de forma discreta y genuina. Porque cuidar la salud en esta etapa de la vida no se trata de correr tras el tiempo, sino de permitir que cada día se viva con presencia. La transformación no comienza cuando se logra algo grande, sino cuando hay valentía para tomar una decisión diferente en el momento en que más se necesita descanso. Hoy puede ser solo el comienzo, un cambio de hábito, una nueva forma de terminar la noche, una mirada más generosa a uno mismo. Pero este comienzo puede convertirse en un camino, y este camino puede conducir de vuelta a la vida que deseas vivir, con claridad, autonomía y serenidad. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te ha tocado el corazón, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los próximos vídeos continuarán este viaje contigo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.